¿Qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Estás escuchando Dinero en Español. Y este episodio, por primera vez, creo que por segunda vez, lo estoy transmitiendo en vivo desde mi automóvil. Voy camino a mi casa. Pues se me ocurrió transmitir esto porque es algo en lo que he estado pensando toda la semana, viendo muchos anuncios publicitarios, leído algunos artículos, etcétera. Y te quiero contar sobre la ridícula idea del sacrificio. La ridícula idea del sacrificio. ¿Qué quiere decir con esto? Cosas como que cuando estás hablando de bajar de peso, ¿cuántas veces no te dicen, ay, qué sacrificio bajar de peso? O las mamás que dicen que dejaron de trabajar para estarse en su casa y se dice normalmente que se sacrificaron por sus hijos. Entonces, esa idea en lo particular a mí me desagrada mucho, la idea del sacrificio, visto como esos sacrificios humanos que se hacían hace varios cientos de años en México, en Hispanoamérica, etcétera, en muchos otros lugares también, que sacrificaban a un mortal, sacrificaban a una virgen, sacrificaban a un niño para hacer felices a los dioses y que lloviera y que ganaran la guerra y que etcétera. Entonces, ¿de dónde viene esto? El sacrificio es que vale más, en este caso, vale más ganar la guerra que la vida de esa persona que van a sacrificar. Vale más que llueva que la vida de esa muchacha virgen que le están ofreciendo a los dioses. Vale más que el volcán no explote que la vida de esos 25 borregos, 10 cabras, 5 chivos y 2 mujeres. Entonces, te fijas, espero que ya te empieces como a ver a qué me refiero con esto del sacrificio. Vale más algo que aquello que estás dispuesto a dejar. Entonces, eso no es un sacrificio. Es una transacción de negocio. Es una transacción que tú haces a nivel personal porque quieres hacer, porque te importa más lo que vas a ganar que lo que estás dejando a un lado. ¿Notas la diferencia? Sacrificio es, y esta es una definición que yo aprendí a través de Ayn Rand, que escribió El Manantial, que escribió Atlas Shrugged, que escribió varios otros libros muy interesantes y que te recomiendo muchísimo. Ayn Rand, A-Y-N es el nombre, R-A-N-D es el apellido, Ayn Rand. Y ella me enseñó que el sacrificio, el verdadero sacrificio, es dejar algo que valoras a cambio de algo que valoras menos. Tómala. El verdadero sacrificio es dejar algo que valoras a cambio de algo que valoras menos. Ojo, estás cambiando algo que valoras por algo que valoras menos. ¿Qué quiere decir esto? Regresando al ejemplo de bajar de peso, si para ti es un sacrificio dejar de comer pan o comer menos pan, bajo esta nueva definición de sacrificio que te acabo de ofrecer, me estás diciendo tú que comer azúcar, que comer pan, es más importante para ti que bajar de peso. ¿Cierto o falso? No lo sé. Si comer azúcar, si comer pan es más importante para ti, posiblemente lo vas a seguir haciendo. Porque posiblemente no te importa tanto bajar de peso. Sí, a lo mejor lo quieres, a lo mejor es un sueño guajiro, a lo mejor es algo que deseas,
pero que no estás dispuesto, no estás dispuesta a tomar los pasos necesarios para lograrlo. Entonces no estás sacrificando nada, estás haciendo lo que a ti te conviene, estás poniendo por encima tu consumo de azúcar que tu reducción de peso. Y eso está bien, no hay problema. Nada más que evidentemente va a haber consecuencias a esas acciones, ¿no? Entonces, si tú me dices, oye, quiero bajar de peso sin sacrificios. A ver, espérame. Retomemos la definición de sacrificio. Intercambiar algo que valoras por algo que valoras menos. Pues bajo este sentido, bajo esa definición, si verdaderamente te importa bajar de peso, todo lo demás importa menos que bajar de peso. Y por lo tanto no es un sacrificio, es una transacción de negocios, es una consecuencia natural de preferir el bajar de peso a preferir seguir comiendo cosas que te impiden bajar de peso. Lo mismo ocurre con las finanzas personales. Lo mismo ocurre con las prioridades, etcétera. A lo que le pones prioridad, lo que es importante para ti, lo vas a hacer. Aunque sea porque temes las consecuencias de no hacerlo, pero lo vas a hacer. Y en ese sentido no es un sacrificio. Es una transacción en la que esperas ganar. Esas mamás que dicen que se sacrificaron por sus hijos, sacrificaron su carrera profesional por sus hijos. Bajo esta definición, quiere decir que para ellas era más importante su carrera profesional que sus hijos. Hay personas para las cuales así es. Y efectivamente es un sacrificio, y efectivamente es una carga terrible haber dejado su carrera profesional, prometedora quizás muchas veces, a cambio de los hijos. Para esas personas eso sí es un sacrificio. Y les pesa toda la vida y es una carga emocional tremenda el que tuvieron que haber dejado esa carrera profesional por atender a los hijos. Eso sí es un sacrificio. Cuando la carrera profesional era más importante que tus hijos, y aún así la dejaste. Eso sí es un sacrificio, porque valorabas más tu carrera que tus hijos. Eso sí es un sacrificio. Y si te sigue pesando, aun cuando tus hijos ya tengan 8, 10, 15, 20 años, entonces tienes un problema y posiblemente necesites ir con un psicólogo. Pero estoy seguro que la mayoría de las mujeres, al menos la mayoría de las mujeres que yo conozco, para ellas no fue un sacrificio dedicarse a sus hijos. Para ellas es una vocación el dedicarse a sus hijos porque prefirieron dedicarse a sus hijos que trabajar. Y está bien. No para todas las mujeres es un sacrificio dejar sus carreras profesionales. Para algunas lo es y les pesa muchísimo. Es una carga emocional tremenda. Algunas hasta se arrepienten de haber tenido hijos. Es real, sí, es claro, es evidente, sí, pero no lo es para todas. Entonces, dejémonos ya de ese juego mental, de ese juego emocional que muchas veces es manipulador, muchas veces es contraintuitivo, y veamos las cosas como verdaderamente son. Muchos de lo que llamamos sacrificios en realidad no lo son, te lo dije al principio, son transacciones en las que esperas ganar. Esperas ganar porque preferiste educar a tus hijos, preferiste pasar tiempo con ellos que la satisfacción que te generaba el trabajo. Y esperas que te genere una mayor satisfacción el estar con tus hijos que la satisfacción que recibías en tu trabajo. Seas hombre o mujer, aquí no importa. También hay hombres que dejan su carrera prometedora a cambio de estar con sus hijos. Son los menos, sí, pero los hay. Entonces eso no es un sacrificio. Estás poniendo tus prioridades en orden con toda claridad y estás actuando en consecuencia. Actuar en consecuencia a tus valores, actuar en consecuencia a tus prioridades, no es un sacrificio. Es buscar tu desarrollo personal. Es buscar ser mejor persona.
es buscar crecer y desarrollarte como tú creas pertinente que te estás desarrollando. Mientras no afectes a alguien más con eso, adelante. Mientras no afectes las libertades de otras personas, adelante. Eso no es un sacrificio. El ejemplo que te he puesto muchísimas veces, la muchacha que le iba súper bien en el trabajo. Y con todo y que le iba súper bien en el trabajo, vivía en la zona más barata de la ciudad, incluso peligrosa. Un departamento con cucarachas a veces. Porque el vivir ahí le permitía ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, porque para ella era importantísimo darse un viaje alrededor del mundo. Entonces ese trabajo súper pagado lo estaba usando para ahorrar lo más que pudiera para irse de viaje alrededor del mundo. Para ella no era un sacrificio vivir donde vivía, en lo absoluto. Para ella era el precio que quería pagar a cambio de irse a ese viaje más pronto. Sacrificio hubiera sido poner las palabras de su madre por encima de ella, poner las palabras de sus amigos, poner las palabras de sus compañeros de trabajo que le decían, oye, ¿por qué no rentas un departamento más caro? ¿Por qué no vives en una mejor zona? ¿Por qué no te compras una casa? Si les hubiera hecho caso a ellos, entonces sí hubiera sido un sacrificio, porque no habría podido haber hecho su viaje, no habría podido ahorrar como ella estaba ahorrando, y hubiera puesto las necesidades de los demás, hubiera puesto las prioridades de los demás por encima de las propias. ¿Te estoy diciendo que tú eres primero? Sí, con toda claridad te estoy diciendo que tú eres primero, porque la relación que tienes contigo es antes que todas las demás. Aunque estés casado, aunque estés casada, la relación que tienes contigo está por encima de todas las demás. Oye, pero mi esposo no quiere que trabaje. Ok, tienes dos opciones. Si tú quieres trabajar y tu esposo no quiere que tú trabajes, tienes dos opciones. Cambiar de esposo, es posible, es real, muchísima gente lo ha hecho. O convencer a tu esposo. O, la tercera opción, hacerle caso a tu esposo. Dependiendo de tus prioridades es como vas a actuar. Dependiendo de lo que es importante para ti es como vas a actuar. Y no hay problema. No hay problema con cambiar de esposo. No hay problema con trabajar a pesar de que el esposo no le guste. No hay problema con no trabajar porque quieres tener feliz al esposo. No hay ningún problema. Si a ti no te causa ningún problema tu decisión, es un asterisco muy grande. Si a ti no te causa un problema esa decisión, no es un sacrificio. ¿Valoras más tu relación con tu esposo que tu trabajo? Entonces no trabajes. ¿Valoras más tu trabajo que la relación con tu esposo? Entonces trabaja y cambia de esposo. ¿Valoras los dos? Bueno, entonces hay que hacer un trabajo de convencimiento, hay que hacer un trabajo emocional, hay que hacer un trabajo interesante, quizá intenso, para poder satisfacer las necesidades de ambos. No todo es blanco o negro. A lo mejor llegas a un acuerdo en el que deciden trabajar. Ok, tú no quieres que trabaje, pero yo sí quiero trabajar. Fíjate que voy a trabajar medio tiempo. Ok, y a lo mejor es posible que lleguen a un acuerdo a través del diálogo. Y eso no es un sacrificio. Tienes claras tus prioridades, tienes claros tus valores, tienes claras las prioridades de tu pareja, tienes claros sus valores y los dos actúan en consecuencia. Los dos actúan alineados con sus valores, los dos actúan alineados con sus prioridades y adelante. Y avanzan, y trabajan o no trabajan y avanzan. Entonces, quítate ya esa idea del sacrificio, por favor. El verdadero sacrificio, te lo repito como por cuarta vez, el verdadero sacrificio es cuando cambias algo que valoras por algo que valoras menos. Eso sí es un sacrificio. Y eso es lo que genera frustración, es lo que genera resentimiento, es lo que genera odio, es lo que genera estrés, es lo que genera angustia, es lo que genera arrepentimientos, etc.
Entonces, por favor, no cambies algo que valores por algo que valoras menos. Por favor. Oye, pero valoro mi trabajo y no sé si dejar mi trabajo es lo mejor. Ok. Quizá estás hablando de tu independencia. Valoras más tu independencia que tu trabajo. Valoras más la posibilidad de crear, que a lo mejor este trabajo no te ofrece. Entonces te vas a ir a otro trabajo donde tengas más libertad de crear. O vas a renunciar a tu trabajo, pero tienes que entender las consecuencias de renunciar a tu trabajo, cómo vas a vivir cuando renuncias a ese trabajo, para poder vivir de la manera que tú quieres, que tú deseas y que para ti es importante. Oye, pero Miguel, yo necesito ese trabajo para pagar las cuentas. Ok. Entonces las cuentas son más importantes para ti que tu necesidad de crear. Con toda claridad, y no hay problema. Nada más te pido que tengas claras cuáles son tus valores, cuáles son tus prioridades. Y que actúes de acuerdo a esos valores y que actúes de acuerdo a esas prioridades. Nadie te obliga a tener el trabajo que tienes en este momento. La verdad. Si odias ese trabajo y estás en un trabajo que odias, siempre tienes la opción de dejarlo. Siempre tienes la opción de dejarlo. Oye, pero ¿de qué voy a comer? Hay tantos bancos de alimentos, por ejemplo, que puedes ir a pedir comida, que te den comida. Te pueden ayudar. Oye, pero me van a cortar la luz. Es la consecuencia de no tener un ingreso. Posiblemente antes de renunciar a tu trabajo ya puedas tener ciertos ahorros acumulados, por ejemplo, o ya puedes tener otro trabajo en otro lugar. Pero si odias tu trabajo, no te quedes ahí 20 años simplemente porque crees que no hay nada más afuera. Porque muy posiblemente sí lo hay y siempre hay opciones. Lo importante aquí es que tú te hagas responsable de esas opciones, tú te hagas responsable de tus prioridades, tú te hagas responsable de tus valores y actúes de acuerdo a esas prioridades y actúes de acuerdo a esos valores. ¿Por qué? Porque cuando vives así es cuando vives feliz, es cuando vives satisfecho, es cuando no hay arrepentimientos, es cuando no hay resentimientos, es cuando no hay odios, es cuando vives en perfecto alineamiento con quién eres tú, con qué es importante para ti. Y qué mejor manera que vivir así, la verdad. Qué mejor manera que vivir alineado con tus valores y alineado con tus prioridades. Entonces, bueno, con esto te dejo el episodio de hoy. Como siempre, la invitación que me dejes tu correo electrónico en finanzasfantásticas.com. Cada lunes te mando un resumen de la semana con los episodios más recientes, con los posts más recientes del blog. Entonces déjame ahí tu correo, finanzasfantásticas.com. Próximamente te voy a enviar invitaciones también a cursos y a otras cosas en las que estoy trabajando. Entonces, por favor, ya para cerrar, quítate esa idea del sacrificio y empieza a verlo quizá de otra manera. ¿Qué pasaría si empezaras a ver el sacrificio como cambiar algo que valoras por algo que valoras menos? ¿Qué decisiones tomarías? ¿De qué manera vivirías? ¿Ok? Bueno, pues hasta acá le dejamos este episodio en vivo, grabado en mi automóvil, camino a casa. Y bueno, pues te invito a que me sigas en facebook.com/Miguel Gómez Consejero. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Hasta la próxima.